Bienvenidos al curso de evaluación auténtica. Este curso es una propuesta del Teaching Lab en el marco del Programa Internacional de Capacitación Docente, cuyo objetivo es proponer un recorrido para que los docentes comprendan y puedan diseñar experiencias evaluativas auténticas y alineadas con los resultados de aprendizaje esperados. Este curso busca brindar estrategias para diseñar tareas auténticas que permitan reflejar la capacidad de los estudiantes para transferir sus aprendizajes a contextos reales y así poder dar cuenta de su desarrollo de competencias profesionales. Mi nombre es Fátima Ayub y los acompañaré en el recorrido de este curso, que cuenta con 4 unidades. La cursada es asincrónica y autogestionada, con la finalidad de brindarles la posibilidad de regular los tiempos de revisión de los contenidos. La propuesta incluye actividades y foros de participación, que los ayudarán en el avance y la comprensión de los temas, además de bibliografía complementaria en cada una de las unidades. En esta primera unidad vamos a hablar sobre qué características presenta la evaluación auténtica, su definición y los fundamentos pedagógicos que la sustentan. Vamos a revisar algunos límites que presentan las evaluaciones típicas o tradicionales y cómo las tareas auténticas pueden complementarlas sin reemplazarlas. También en la siguiente exposición vamos a describir cómo se relaciona la evaluación auténtica con el enfoque por competencias, haciendo foco en aquellas competencias transversales definidas por WADE en el perfil de egreso de los estudiantes. Comencemos este recorrido. Retomando lo estudiado previamente en el curso de evaluación en la universidad, definimos a la evaluación como el proceso que permite valorar los aprendizajes de los estudiantes en relación con las metas de aprendizaje establecidas. Esta valoración tiene la finalidad de detectar las dificultades y progresos de los estudiantes, por lo que decimos que la evaluación es un proceso de recolección de información que nos permite tomar decisiones en base a los resultados. La evaluación entonces tiene que estar pensada desde el inicio, ya que permite tanto al docente como a los estudiantes conocer las expectativas y resultados de aprendizaje esperados. La palabra auténtico proviene del latín authenticus y del griego authentikos. En su definición remite a aquello que es fiel a la realidad y que puede acreditarse por sus características intrínsecas. La evaluación auténtica, como la define Wiggins, es aquella que se valora lo que los estudiantes aprendieron, en tanto pueden utilizarlo para actuar, explicar, decidir o crear en situaciones parecidas a la realidad. La cualidad auténtica hace referencia a la naturaleza de las tareas que se solicitan a los alumnos en las evaluaciones. Furman define la evaluación auténtica como la evaluación que propone a los estudiantes situaciones lo más parecidas posibles a aquellas en las que el conocimiento se produce o utiliza en la vida real, tanto en la sociedad como por parte de los profesionales de diversas disciplinas. Ahora nos planteamos, ¿para qué? ¿Cuál es su propósito? En una evaluación auténtica buscamos evaluar si los alumnos pueden transferir lo aprendido a una situación nueva lo más realista posible. Los estudiantes ponen en juego sus conocimientos y capacidades en el marco de una tarea que se les pide, no que enuncien lo que saben, sino que lo pongan en juego. La evaluación auténtica incluye tareas que reflejan desafíos del mundo real y requieren la aplicación de conocimientos y habilidades en contextos prácticos. Esto implica que los estudiantes desarrollen habilidades cognitivas de orden superior. Estas habilidades cognitivas de mayor complejidad han sido ampliamente estudiadas en educación y se encuentran sistematizadas en la taxonomía de Bloom, un modelo que organiza los distintos niveles de pensamiento en un continuo que va desde los procesos más simples hasta los más complejos. En los niveles inferiores de la taxonomía encontramos habilidades como recordar y comprender. En cambio, en los niveles superiores aparecen procesos como analizar, evaluar y crear. Justamente las evaluaciones auténticas se orientan a promover estos niveles superiores de pensamiento. Las tareas que proponemos a los estudiantes deberían invitarlos a interpretar situaciones, comparar alternativas, argumentar posiciones, diseñar propuestas o resolver problemas complejos. En muchas evaluaciones tradicionales, las tareas se concentran principalmente en los niveles más básicos, como recordar información, reconocer conceptos o repetir definiciones. Si bien estos niveles son necesarios, por sí solos no permiten observar si el estudiante realmente comprende y puede utilizar lo aprendido. La evaluación auténtica propone ir más allá de estos niveles. Su objetivo es que los estudiantes pongan en juego procesos cognitivos complejos y de esta manera la evaluación no solo permite verificar qué contenidos fueron aprendidos, sino también observar cómo los estudiantes utilizan esos conocimientos para pensar, decidir y producir en contextos significativos. En síntesis, la evaluación auténtica busca que los estudiantes no solo recuerden lo que estudiaron, sino que puedan analizar, evaluar y crear a partir de este conocimiento. Dentro de las prácticas evaluativas, específicamente al analizar los instrumentos de evaluación, observamos de manera general una cierta distancia, tanto en escuelas como en universidades, entre las consignas propuestas en las tareas y la realidad. Consignas
que a lo mejor son inverosímiles o orientadas únicamente a la evocación de conocimientos. Esto se traduce en una forma de aprender orientadas a la memorización y reproducción de saberes, a veces inconexos. Consignas del estilo definir un concepto o en qué año sucedió tal hecho, en las que se pide únicamente definir, enumerar o mencionar. Aclaramos que, como ya sabemos, en los sistemas educativos la evaluación cumple una función que es necesaria y legítima, que es acreditar los aprendizajes. Por eso este tipo de tareas son necesarias, ya que permiten hacerlo. Pero si únicamente nos orientamos a este tipo de pruebas, nos quedamos a mitad de camino, tanto docentes como alumnos. Sabemos que no podemos separar la evaluación de las prácticas de enseñanza, entonces estaríamos planteando un tipo de enseñanza que genera aprendizajes inertes, es decir, conocimientos que los estudiantes pueden repetir o recordar en una instancia de examen y nos sirven para certificar sus conocimientos, pero que luego no logran movilizar cuando se enfrentan a situaciones reales en su disciplina. Se trata de saberes que quedan encapsulados en un contexto de la evaluación y que difícilmente se transfieren a nuevos problemas o desafíos profesionales. Además, este tipo de evaluación suele tener un bajo poder motivador para los estudiantes. Difícilmente logran despertar interés, involucramiento o sentido de propósito en el aprendizaje. Cuando las tareas no se vinculan con situaciones reales o con problemas propios del campo profesional, los estudiantes pueden percibirlas como ejercicios desconectados de su futuro desempeño laboral. Justamente uno de los desafíos de la evaluación auténtica es reconectar la evaluación y el aprendizaje, de modo que aprobar implique realmente comprender, analizar y saber utilizar lo aprendido. En este cuadro elaborado por la Universidad Indiana Bloomington encontramos una comparación con distintos criterios entre la evaluación auténtica y la evaluación típica o tradicional. En evaluaciones auténticas diremos que vamos a poner el foco en que los estudiantes puedan justificar sus respuestas, que conozcan de antemano los criterios con los que serán evaluados, que esto lo vamos a ver en unidades posteriores, que los contextos de las tareas sean similares a los que encuentran los profesionales de la disciplina, que impliquen la integración de múltiples saberes, que sean complejas, y los estudiantes pueden utilizar ciertos conocimientos o habilidades de varias maneras o en contextos diferentes. Son iterativas, que quiere decir que tienen varias tareas, varias entregas, prácticas y retroalimentaciones. Y por último, que la información obtenida en este tipo de evaluaciones no es una nota única, sino que es una información valiosa para conocer el proceso de aprendizaje del alumno, su recorrido y poder tomar decisiones respecto a esa información. Ahora bien, para diseñar concretamente evaluaciones auténticas es importante tener en cuenta sus componentes clave. El primer componente es el contexto situación realista. La tarea tiene que estar situada en un escenario que se asemeje a los contextos en los que los conocimientos se utilizan en la práctica profesional o situaciones del mundo real. El segundo componente es la tarea significativa. La tarea que se propone tiene que tener un propósito claro y relevante, resolver un problema o producir algo que tenga sentido. Un tercer componente es la integración de saberes, que quiere decir que en esta evaluación los estudiantes movilicen distintos conocimientos y habilidades al mismo tiempo, evitando así la fragmentación del aprendizaje en contenidos aislados. Otro elemento fundamental es el desempeño observable. Tienen que producir evidencias concretas de su aprendizaje. Estas evidencias pueden adoptar múltiples formatos, como informes, presentaciones, propuestas de intervención, proyectos, etc. Finalmente, un componente fundamental es la explicitación de los criterios de evaluación. Quiere decir que estas tareas, como son complejas, es fundamental que los estudiantes tengan puntos de referencia. Y para eso es muy útil usar instrumentos como rúbricas que permiten explicitar los criterios y niveles de logro esperados por los estudiantes. Las rúbricas tienen que ser eficaces, que quiere decir que especifiquen lo más posible los comportamientos esperados en cada uno de los niveles, ¿no? Cómo se ve esa evidencia, cómo reconocemos ese desempeño, ya que cuando los criterios son claros, los estudiantes pueden autoevaluarse, pueden saber si están por buen camino y la calificación se vuelve más clara. Sí, vamos a ver este aspecto más adelante. Para entender más profundamente el sentido de la evaluación auténtica, vamos a revisar los fundamentos pedagógicos que la sostienen. Este enfoque se apoya en distintos marcos teóricos sobre el aprendizaje. En primer lugar, se vincula con las teorías constructivistas del aprendizaje, en especial el aprendizaje por descubrimiento de Brunner, que promueve que los estudiantes aprenden interactuando directamente con el contenido y resolviendo problemas, más que recibiendo información teórica.
A su vez se relaciona con la teoría del aprendizaje situado, que sostiene que el conocimiento no se adquiere de forma abstracta o descontextualizada, sino que se desarrolla en contextos específicos y en relación con las prácticas de una comunidad o disciplina. Finalmente, también se vincula con el enfoque basado en competencias, entendidas como la capacidad de movilizar conocimientos, habilidades y actitudes para actuar en situaciones complejas. Este tema lo vamos a abordar en la siguiente exposición, donde hablaremos sobre lo aprendido en el tramo de competencias en los cursos de Introducción al enfoque por competencias WADE, Competencias Generales WADE y Taller para Reprogramar la Enseñanza, donde introducimos el proyecto de WADE, el desarrollo de competencias transversales en todos los estudiantes de la universidad. Profundizando en el para qué de la evaluación auténtica, vamos a decir que sus propósitos principales van a ser, en primer lugar, promover el aprendizaje y el desarrollo de la autonomía, buscar que el estudiante comprenda los criterios de calidad y participe en su propia evaluación, y se orienta a la mejora continua de su desempeño a través de conocer estos criterios de calidad y poder autoevaluarse. La coevaluación también les da la oportunidad de revisar y valorar el trabajo de sus compañeros. Es importante que para que estas instancias funcionen adecuadamente es fundamental que los criterios de evaluación sean claros. En segundo lugar, se buscará promover el desarrollo de la metacognición, que los estudiantes puedan reflexionar sobre sus propios aprendizajes y procesos de pensamiento, es decir, que puedan comprender cómo están aprendiendo y cómo pueden mejorar. Cuando las evaluaciones incluyen instancias de reflexión, los estudiantes pueden preguntarse, por ejemplo, qué aprendieron, cómo resolvieron una tarea, qué estrategias les resultaron más efectivas y qué podrían hacer diferente en futuras situaciones de aprendizaje. Analizar sus desempeños y comprender qué aspectos lograron desarrollar y cuáles necesitan seguir trabajando. Otro propósito importante de la evaluación auténtica es fomentar la motivación intrínseca de los estudiantes, es decir, el impulso interno por realizar una actividad por sí misma, por el interés, curiosidad o el desafío que representa. Esto significa promover un interés genuino por aprender más allá de la obtención de una calificación. Y finalmente, la evaluación auténtica busca conectar el aprendizaje con el futuro profesional de los estudiantes. De esta forma, los estudiantes desarrollan habilidades y formas de pensar que resultan relevantes para su desarrollo profesional. Por último, dos ideas importantes para reforzar son que en la educación, la enseñanza y la evaluación forman parte de un mismo proceso. No son instancias separadas o independientes y por este motivo, al innovar en la evaluación, vamos a innovar también en las prácticas educativas. Muchas investigaciones en didáctica señalan que los estudiantes tienden a aprender en función de cómo van a ser evaluados. Y si las evaluaciones exigen analizar situaciones, resolver problemas y argumentar decisiones o producir proyectos, entonces los estudiantes tienen que desarrollar estrategias de aprendizaje más profundas y complejas también durante la cursada. Por otro lado, la sociedad contemporánea se caracteriza por cambios acelerados, entornos profesionales complejos y problemas que no siempre tienen una única solución y una única respuesta correcta. Por eso, ya no alcanza con que las personas acumulen información, sino que es necesario avanzar hacia un tipo de evaluación que permita abordar las complejidades que se presentan en la actualidad. En síntesis, en esta exposición analizamos el enfoque de la evaluación auténtica y su importancia en la educación superior. Vimos que la evaluación auténtica surge como una alternativa frente a las evaluaciones tradicionales centradas en la memorización y repetición de contenidos. Se basa en tareas significativas y contextualizadas, y las actividades planteadas se sitúan en contextos reales o verosímiles y requieren que los estudiantes integren distintos tipos de saberes. Además, la evaluación auténtica busca movilizar habilidades cognitivas de orden superior. Desde el punto de vista pedagógico, vimos que este enfoque se sustenta en tres perspectivas principales. Por un lado, el constructivismo, el aprendizaje situado y el aprendizaje por competencias. En ese sentido, la evaluación auténtica se vincula directamente con el desarrollo de competencias. Permite observar no solo qué saben los estudiantes, sino también qué pueden hacer con ese conocimiento. Por último, esta evaluación integra enseñanza, aprendizaje y evaluación. Diseñar evaluaciones auténticas permite promover un aprendizaje más profundo, significativo y conectado con los desafíos del mundo profesional. En síntesis, en esta exposición analizamos el enfoque de la evaluación auténtica y su importancia en la educación superior. Vimos que la evaluación auténtica surge como una alternativa frente a las evaluaciones tradicionales centradas en la memorización y repetición de contenidos. Se basa en tareas significativas y contextualizadas, y las actividades planteadas se sitúan en contextos reales o verosímiles y requieren que los estudiantes integren distintos tipos de saberes. Además, la evaluación auténtica busca movilizar habilidades cognitivas de orden superior. Desde el punto de vista pedagógico, vimos que este enfoque se sustenta en tres perspectivas principales. Por un lado, el constructivismo,
el aprendizaje situado y el aprendizaje por competencias. En ese sentido, la evaluación auténtica se vincula directamente con el desarrollo de competencias. Permite observar no solo qué saben los estudiantes, sino también qué pueden hacer con ese conocimiento. Por último, esta evaluación integra enseñanza, aprendizaje y evaluación. Diseñar evaluaciones auténticas permite promover un aprendizaje más profundo, significativo y conectado con los desafíos del mundo profesional. En síntesis, en esta exposición analizamos el enfoque de la evaluación auténtica y su importancia en la educación superior. Vimos que la evaluación auténtica surge como una alternativa frente a las evaluaciones tradicionales centradas en la memorización y repetición de contenidos. Se basa en tareas significativas y contextualizadas, y las actividades planteadas se sitúan en contextos reales o verosímiles y requieren que los estudiantes integren distintos tipos de saberes. Además, la evaluación auténtica busca movilizar habilidades cognitivas de orden superior. Desde el punto de vista pedagógico, vimos que este enfoque se sustenta en tres perspectivas principales. Por un lado, el constructivismo, el aprendizaje situado y el aprendizaje por competencias. En ese sentido, la evaluación auténtica se vincula directamente con el desarrollo de competencias. Permite observar no solo qué saben los estudiantes, sino también qué pueden hacer con ese conocimiento. Por último, esta evaluación integra enseñanza, aprendizaje y evaluación. Diseñar evaluaciones auténticas permite promover un aprendizaje más profundo, significativo y conectado con los desafíos del mundo profesional. Nos vemos en la próxima exposición.